Gracias por ser junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. En la primera parte hemos hablado de temas de carácter económico-comercial, ahora lo hacemos de carácter electoral y hacer un ejercicio preliminar, si les parece, de evaluación de las elecciones celebradas hace unos días, el pasado 3 de febrero, elecciones presidenciales. Y es un gusto para mí recibir a Miguel Ángel Cardosa, magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado Cardosa, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido a República. Carlos, buenos días. Un placer volverlo a acompañar otra vez en esta entrevista. Gracias a usted por tomar la invitación. Y bueno, ya hablábamos antes de entrar al aire, el nivel del agua está regresando a sus cauces. Han sido días intensos para el Tribunal Supremo Electoral, pero si le parece, hagamos una evaluación preliminar que tiene el organismo colegiado de los resultados electorales y del procedimiento como tal. Hemos tenido acá diferentes expresiones de observación electoral, nacional específicamente, pero también de actores políticos. Y un punto en coincidencia es que las elecciones se desarrollaron bien, el procedimiento se logró, tal vez la información no se tenía en las primeras horas de la noche en el sitio web, pero esto se solventó y tenemos ya la información y los datos evidentemente ya con el escrutinio final. ¿Qué elementos hay que considerar para una evaluación de esa jornada? Bueno, evaluar un evento electoral es un evento de tal magnitud que tiene tantas aristas a valorar. Una de ellas, la que me corresponde a mí desde el punto de vista técnico, el desarrollo propio de las elecciones, pues como organismo electoral en principio estamos satisfechos por el éxito que se tuvo en el manejo de estas elecciones. No es que el tribunal hubiera actuado mal en otras elecciones. Las del 2018 se resolvieron los problemas. Y yo le puedo decir que las del 2018 fueron buenas elecciones, se realizaron muy bien. Un problema afectó la imagen del tribunal, pero en términos generales se mejoró. En esta ocasión, que lo habíamos conversado ya, Carlos, se trata de una elección que técnicamente no es complicada, pero políticamente es intensa. Desde el punto de vista técnico, si el tribunal se encerraba a hacer su trabajo hacia el interior, le permitiría salir adelante con las elecciones, que fue lo que realmente ocurrió. A propósito de tema electoral, pues uno evalúa en principio la organización electoral. La organización electoral cumplió su objetivo. Es quizás el punto central del trabajo de las elecciones en El Salvador, sigue siendo un tema consistente. La Dirección de Organización de Elecciones ha cumplido en todas las elecciones, 2015, 2018, 2019. Los paquetes llegan en su momento al lugar, están los centros de votación debidamente adecuados, el material electoral está listo. Ese punto es un punto que volvimos a salir con muy buena valoración al respecto. Es un equipo de trabajo personal del tribunal que tiene mucha experiencia, es muy consistente en este trabajo. En ese punto pues se logró mantener el estándar que se ha tenido, y eso permite que las juntas receptoras de votos estén en su lugar, que tengan su equipo, que puedan abrir en su momento. Hay que considerar también que en esta oportunidad volvimos a tener por segunda ocasión el experimento de introducir ciudadanos sorteados a un mecanismo que la ley y la Constitución hablan, que son a propuestas de los partidos políticos. Volvimos a hacer esa mixtura que nos obliga a las reformas electorales. Sin embargo, los ciudadanos estuvieron ahí. Algunos llegaron un poco tarde, otras mesas no pudieron integrarse. Eso retrasó un poco la apertura de los centros de votación, pero las autoridades locales, la Junta Electoral Municipal, al interior de los centros tenían instrucciones de adecuar las juntas de receptoras de votos con los mismos suplentes del mismo centro de votación. Y por último, que era la última opción, es buscar ciudadanos que no eran directamente nombrados por el tribunal, pero que sí podían ocupar esta función. Eso también nos generó un pequeño retraso. Al hacer una valoración al respecto, también uno concluye de que el sistema electoral salvadoreño es un sistema lleno de muchos candados, de muchos controles. Uno de ellos es la instalación de las mesas. Nosotros nos damos 2 horas para instalar las mesas y para abrir los centros de votación. O sea, la gente llega a las 5 de la mañana. De las 5 de la mañana está haciendo su labor de instalación de mesas, de revisión del material, de nombramientos, hasta que al final votan en el centro de votación. Los miembros de Junta Receptora de Votos, los fiscales electorales, los miembros de la PNC, los miembros de la Fuerza Armada, de la Academia, y hasta después abrimos el centro de votación. Entonces parece ser que tenemos tantos candados que ya 2 horas ya no nos son suficientes para estar listos a las 7 de la mañana. Bueno, en la jornada, al inicio de la jornada, en la transmisión especial que el Canal 33 llevaba de esto, porque estuvimos en ese momento, el inicio,
Lo que marcaba magistrado Cardosa era el tema que en algunos centros de votación no se inició en el horario establecido, hubo algunos retrasos. Ya con la lectura general de la información que tiene el organismo colegiado, ¿esto se focalizó en algunas zonas? ¿Fue algo más generalizado? ¿Ustedes se dieron cuenta que esto solo está ocurriendo en municipios o departamentos específicos? Y el otro punto también, la votación de los agentes de la Policía Nacional Civil, es decir, ¿cuántos iban a ser? Luego el organismo colegiado emite un comunicado, porque ¿qué había ocurrido sobre esa situación? Bueno, sí, no podemos focalizar, realmente fue generalizado, esencialmente centros de votación un poco más grandes, que no le pudimos tener algún retraso por la instalación de las mesas, y en algunos casos la revisión del material, porque la mesa, una vez, la primera hora debería de instalarse, nombrar quién es el presidente, si está la gente nombrada, si no hay que hacer las adecuaciones del caso, y después en la segunda hora es revisar el material. Eso le implica a la mesa contar papeleta por papeleta, revisar el padrón. Eso también se vuelve un proceso tedioso, y luego la votación. En el caso de los miembros de Policía Nacional Civil y de Fuerza Armada, habíamos tenido reuniones previas con los encargados, con el ministro de la Defensa, estuvimos reunidos con él, que al establecer un parámetro de 10 efectivos militares por cada centro de votación, lo que el tribunal buscaba era evitar que tuviéramos mesas con falta de material, porque la ley lo que establece es que ese derecho de votar ese día de las elecciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los fiscales y a los de la academia y de la policía, se lo establece a los que están destacados en el centro. Sí. Esa es la figura que establece la ley, y esos son los que tienen derecho a votar ahí, en la última urna del centro de votación, que normalmente la última urna es lo que nosotros le llamamos la urna de cola, la JRB de cola, que es donde al dividir entre 600 el número de ciudadanos, los que nos sobran se van a la última urna, que es la de cola. Entonces, en algunos casos, como el caso de Cisco, que fue un caso especial, porque había más efectivos policiales en Cisco, ahí tenemos una urna, la de cola era de 490 ciudadanos, o sea que solo sobraban 110 papeletas. No podía tener mayor capacidad de más allá de 110 efectivos militares y de seguridad en esa cola, en esa urna de cola, y por lo tanto podía generar problemas. Cifco fue un caso especial, ahí votaron más de las 110 personas, porque ya ahí nos habían indicado que ahí tenían más efectivos. Entonces, con el caso de la Fuerza Armada se resolvió la situación porque 10 efectivos por cada centro de votación le permitía a la Fuerza Armada cubrir los 15.000 efectivos militares que actualmente tiene la Fuerza Armada, y por lo tanto, distribuyéndose a nivel de una organización administrativa, le permitía distribuirse a nivel nacional. Sí. Y por ahí resolvíamos el problema. Con la policía, lo que se aclaró es que el tribunal lo que estaba señalando es que en la lista de la academia y de la policía iba a ser la misma lista. Sí. Por lo tanto, porque nos había explicado el director de la policía que normalmente los miembros de la academia son 2 o 3 los que acompañan el contingente. Sí. Entonces, podían ser 17 policías, 3 miembros de academia, y la lista se cumplía con los cálculos que nosotros habíamos hecho. El problema era cuando se excedían de esas cantidades, que ahí llegamos a un acuerdo que se iba a buscar en los centros de votación cómo resolver el problema para no afectar el inicio de la votación, que era nuestra mayor preocupación, y también la cantidad de material que pudiera tener la mesa. El caso especial fue Cisco, votaron un poco más allá de, creo que como 200 efectivos votaron ahí en esa mesa. O sea, tuvimos menos mal que los ciudadanos no llegaron a los 490, sino que llegó la mitad de ellos, entonces alcanzó el material, pero era una mesa que la teníamos en observación al momento del final de la tarde, si no iba a hacer falta material electoral y cómo íbamos a resolver en ese caso específico. Pero así resolvimos con los cuerpos, permitimos que ellos votaran, ejercieron su derecho al sufragio sin mayor complicación. Es más, el director de la policía mencionó en su momento que había sido una votación histórica por la cantidad de agentes policiales que lo hicieron, porque el dato, recuerdo, él mencionaba, creo que arriba del 70% de los agentes policiales ejercieron el voto. No sé si el tribunal tiene un dato más preciso sobre eso, pero es la declaración que recuerdo brindó Howard Cotto, que había sido una votación amplia de agentes policiales. En este momento no tenemos el dato, lo vamos a tener más adelante porque posteriormente ayer ya dimos la orden de la destrucción del material
electoral, o sea, se desmontan todos los paquetes, se sacan la papeleta, aquello que no se va a utilizar se destruye, pero recuperamos el padrón de votantes y hacemos un estudio que nosotros le llamamos el Votaron. Es un estudio para ver cifras de cuántas personas votaron, sobre qué edades y cuántos, ahí podremos determinar en las JRB de cola quiénes fueron los policías que votaron y la cantidad de efectivos militares y policiales que pudieron votar. O sea, ahorita no tenemos la información, pero más adelante la vamos a tener. Entonces, ese es un tema que hay que ir resolviendo, porque si la ley establece que es en la JRB de cola, es preferible buscar otros mecanismos, como por ejemplo el sistema de voto anticipado, que en otros lugares, en otros países así se utiliza. Los que van a estar literalmente de turno el día de las elecciones, como los médicos, miembros del sistema de salud, centros penales, policías, Fuerzas Armadas, se les permite votar de manera anticipada, creando los mecanismos de seguridad. Este es otro candado que la ley no da mucho espacio, precisamente por la desconfianza. Se desconfía de lo que pueda pasar, entonces no se abre esos espacios, pero el voto anticipado es una buena alternativa para resolver ese problema. Tengo que hacer una pausa, magistrado, si le parece, en el siguiente bloque. Hablemos de datos. Los datos que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral, usted recién me menciona que la fineza de algunos de ellos se van a ir conociendo con el transcurso de los días, pero el de participación electoral, el tema del padrón electoral, porque aparece siempre esta idea si es el dato definitivo de los poco más de 5 millones de personas votantes, si ese es el dato específico o hay que revisarlo con más detenimiento. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco de los resultados electorales y cuál es el balance que hace el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Y para eso nos acompaña uno de sus magistrados titulares, Miguel Ángel Cardosa. Magistrado Cardosa, ¿cuáles son los datos preliminares que ya dispone el Tribunal Supremo Electoral? Evidentemente ya con el escrutinio definitivo, pues ya se tiene la cantidad absoluta de votos que obtuvieron cada uno de los contendientes, también los votos nulos, o en este caso, y otro de los datos que se tenía expectativa, el porcentaje de participación electoral, para efectos de ver los comparativos de lo que ocurrió en comicios presidenciales anteriores. Entonces, ¿nos puede mencionar un poco los preliminares de los datos que ya definitivos sobre participación electoral que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, de los resultados electorales, de la suma de votos válidos, que nosotros segmentamos, separamos votos válidos, que son los votos propios de los partidos y los contendientes, de otros votos, porque hay otro tipo de votación para diferenciar lo que en el país realmente se conoce con el nombre de ausentismo, que en otros países se le llama abstención. Para nosotros abstención es el que llega a votar y deja su papeleta en blanco. Blanco, así es. Ese, o sea, hace un ejercicio, llega y se pronuncia, pero dejando su papeleta en blanco. Entonces, las cifras que nosotros manejamos son de ausentismo, pero de votos válidos, al final son 2.701.992 votos válidos que obtienen los partidos contendientes, de los cuales 1.434.000 corresponden al partido Gana, con un 53.10%, 857.000 a la coalición, con un 31.72%. De la coalición es el partido Arena, el que tiene 770.000 votos. O sea, del 31%, el 28% es aportación del partido Arena. Luego otros partidos se distribuyen el resto de porcentaje. El FMLN obtiene 389.289, que es el 14.41%, y el partido Vamos obtiene 20.763, que es el 0.77%. Ahora, cuando sumamos los otros votos, que nosotros los otros votos es el ciudadano que llega, se pronuncia de alguna manera y se obtiene o voto nulo o queda en nivel de impugnado o es una abstención que lo deja en blanco. Los impugnados fueron 1.973. Estos son los votos que la mesa no logra ponerse de acuerdo si está en presencia de un voto válido, un voto nulo o una abstención. Entonces, y se queda en calidad de impugnado. O sea, es una calidad donde no hay una definición de la mesa, cuál al final es su calificación. No lo puede calificar y lo deja a nivel de impugnado. Los nulos son 26.345 votos. O sea, es un porcentaje bastante alto de votos nulos. O sea, ciudadano que llega y que da un mensaje fundamental a los partidos políticos y a la autoridad electoral también. Porque dice, sí, me tomo el tiempo de ir a votar, hago el ejercicio, pero al final
marco nulo. Y ahí pudimos ver imágenes, algunos medios de comunicación sacaban imágenes de mensajes que el ciudadano deja, que es una forma de expresarse también del ciudadano, lo expresa a través de mensajes que escribe y anula su voto. Está claro que está anulando su voto. En otros casos, que no son la mayoría, pero son casos en los cuales al marcar se marcan dos banderas, se confundieron, sí. o al hacer muy grande la marca, mancha otra bandera adicionalmente. Esos son otro tipo de votos nulos. Y por último, las abstenciones, que son 2.868 abstenciones, o sea, el 0,10% de toda la votación fue abstención. El ciudadano que llega y deja su papeleta en blanco. Es decir, claramente lo deja en blanco. Es interesante, magistrado, porque si sumamos nulos con abstenciones, casi llegamos a los 30.000, digamos, casi 29.000, un poco más, 29.000 de votos nulos o abstenciones. Es decir, de un grupo de personas que, si bien creen y reconocen las elecciones como un procedimiento democrático, pero mandan un mensaje a los partidos políticos. Sí, son prácticamente la cuarta fuerza. La cuarta fuerza, o sea, es un mensaje importante. Y luego, si le sumamos todos esos, son 2.733.178 total de votos. Total de votos. Eso, al dividir en el padrón electoral, que hay que recordar que teníamos un padrón de 5.262.463, al hacer, sacar el porcentaje, pues andamos por el 51, casi el 51.9 de participación. En una presidencial es, en la historia más reciente, en la historia reciente del país, es la segunda con menos participación. Solamente la del expresidente Francisco Flores fue una participación muy baja en aquella ocasión, con casi 680.000 votos se ganó la presidencia, contra casi 300.000 que es su contrincante, el FMLN. Entonces, con muy poca votación se ganó en aquella ocasión. Ahora vuelve a ser una bastante similar, aunque pasamos del 50%. Uno de los aspectos también que hemos discutido cuando tuvimos ya las mesas de análisis de los resultados electorales, sobre todo en el tema del padrón electoral, es si el dato que menciona del total de personas que podían ejercer el voto, ese era el número como real, el número más preciso, porque siempre aparecen los temas como, bueno, ahí todavía aparece alguien que falleció, o por ejemplo, qué pasa con aquellas personas que obviamente se fueron del país por situaciones de migración, otras circunstancias, aparecen pero no ejercen el voto. Es decir, varios elementos, pero ¿cómo se puede lograr una depuración o tener un dato lo más preciso posible de esta cantidad? Porque aparece este término, el término más conocido así es como inflado, pero la realidad es que tanto es el monto o el dato más preciso para tener un grado de apreciación del porcentaje real de participación electoral. Sí, hay que recordar que el padrón electoral es la fotografía del momento de los ciudadanos que podrán ejercer el derecho constitucional al sufragio. O sea, hay que tener mucho cuidado en limitar el derecho constitucional al sufragio, y por lo tanto las autoridades electorales, los que trabajan con registro electoral y construyen padrones electorales, deben tener mucho cuidado que no le van a limitar el derecho a un ciudadano que tenga derecho a hacerlo. Entonces, cuando hablamos de depuración del padrón, ese es un ejercicio que el tribunal hace comúnmente cuando recibe la información que proviene del RNPN, que a la vez es una información que han dado las 262 alcaldías del país. Allá es donde realmente se recoge la información. Cualquier información que esté mala es de origen, allá es el problema. Ya el RNPN es un filtro, y después el registro electoral, que lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, hace otro filtro para determinar quiénes pueden tener derecho a votar. Ya al momento de la elección, cuando viene la elección, se construye un padrón que sale de la información del registro electoral. Se construye un padrón para que en ese momento, en la fotografía de quiénes son los ciudadanos que para esa elección pueden estar aptos a votar. Entonces resulta que tenemos un alto porcentaje de ciudadanos que están fuera del país y que mantienen su DUI y que mantienen su dirección aquí en El Salvador. Y no está lejos, usted pudo ver un montón de salvadoreños en el exterior que vinieron a votar, que toman su avión y vienen a votar. Entonces, ¿cómo excluirlos del padrón? No se les puede excluir, tienen derecho a estar presentes. Ahora, cuando fallece una persona, si no logramos determinar la identidad de la persona fallecida y tenemos una duda razonable frente al que esté en el registro electoral y no sabemos si es la misma persona, por lógica, la lógica nos indica, dejen esa persona que no sabemos realmente si ha fallecido. En otros países, para tener garantía de ese dato, Carlos, por ejemplo, le exigen
a los familiares del que ha fallecido llegar con su documento de identidad y dejar el documento de identidad de la persona que ya no lo va a necesitar. Sí. ¿Por qué? Para estar seguro de quién es la identidad de la persona que ha fallecido y poder proceder a una exclusión del padrón electoral. Pero sin duda es necesario hacer una revisión, una auditoría. Ya hace unos 10, 12 años, aquí en El Salvador, quizás un poco más, ya que a 15 años, una auditoría que hizo la gente de la OEA, que hizo un análisis, un estudio del padrón electoral, y analizó el registro y las fuentes de información del registro y dejó una serie de recomendaciones. Valdría la pena hacer un segundo estudio, verificar qué hemos avanzado eso y qué otras medidas se pueden hacer. Hay una que inmediatamente se pudiera tomar una decisión, que debería ser, a mi modo de ver, un decreto legislativo, y es que perfectamente se pueden sacar del padrón a las personas que en las últimas 3 o 4 elecciones no hayan ejercido el sufragio. Automáticamente se disminuye inmediatamente todo el registro electoral. Solo podrían votar aquellos que están activos, realmente activos, y crear, porque este es un derecho constitucional, repito en ese punto, crear un mecanismo ágil de rehabilitación, sí, para que el ciudadano dice, no, yo estoy aquí en el país, he regresado, quiero votar, se le rehabilite inmediatamente. Entonces, ese es un mecanismo como para depurar rápidamente el padrón y disminuir, y probablemente las cifras no serían tan bajas como esta. Tengo un minuto antes de irme a la pausa, le consulto, magistrado Cardosa, ¿hay alguna información preliminar que tiene el Tribunal Supremo Electoral del porcentaje de votación por grupos etarios? Es decir, si los jóvenes, cuántos jóvenes votaron, cuántos adultos mayores, ¿se tiene esta información en este momento, un preliminar, o todavía no? Todavía no. Con el estudio que vamos a hacer, el votaron, ahí vamos a determinar cuáles son los grupos de edades, quiénes fueron los que realmente incidieron en el resultado. Muy bien, tengo que hacer una pausa y si le parece, hablemos en el último bloque sobre la entrega de credenciales para la fórmula ganadora y también un poco las denuncias que se hicieron en el día de la jornada electoral. Regresamos en instantes. Último bloque de esta segunda parte de República. Hablamos con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Hemos hecho una evaluación de la jornada electoral, elementos importantes como la observación del registro electoral y su depuración, y un estudio que la OEA planteó y que es importante desarrollar para las próximas elecciones, futuras elecciones, como se tienen datos precisos. Pero en este bloque hablemos un poco, magistrado, particularmente de los casos de propaganda adelantada y de casos de propaganda que se dieron en la jornada electoral en concreto. Si ponemos los números, ¿cuántos fueron los casos de propaganda adelantada que llevó el Tribunal Supremo Electoral, el organismo colegiado, y aquellos que se dieron en etapa del silencio electoral? Bueno, hemos tenido entre casos de lo que nosotros llamamos propaganda electoral anticipada, que era ilegal, y en otros casos que son ya propaganda durante el periodo, que es permitido hacer propaganda electoral, pero que es una propaganda ilegal, sí, que se utilizan imágenes o se denigra al otro candidato, y el periodo propio del silencio electoral, que son los 3 días antes del proceso electoral y el mismo día de las elecciones. En total estamos tramitando 34 casos, de los cuales 4 están ya finalizados y 30 están en trámite. De estos 30 que están en trámite, 6 corresponden al periodo del silencio electoral. Y esta cantidad pudiera incrementarse porque ayer recibimos en la sesión de organismo colegiado, verificamos 2 denuncias nuevas que ingresaron, que también les vamos a dar trámite, y también estamos recibiendo un informe del monitoreo que hicimos en redes sociales, porque también monitoreamos redes sociales y habíamos dicho, ya lo habíamos aclarado, que en aquellos casos donde hubiera propaganda pagada en redes sociales, el tribunal no tenía ningún problema en ingresar a detener la propaganda y a sancionar. Sí. Entonces vamos a recibir un informe porque monitoreamos redes sociales durante el periodo del silencio electoral. Lo monitoreamos con 2 grandes objetivos. Uno era ver si había propaganda electoral en redes sociales y si era propaganda ilegal. Y la otra, por el tema de la fake news,
por el tema de las noticias falsas que estaban circulando. Habíamos creado un equipo con la gente de comunicaciones del tribunal, de tal suerte que al ver que había una noticia falsa que empezaba a tomar forma, inmediatamente el tribunal saliera en su cuenta oficial dando información oficial para bajar esa información y le poníamos un sellito de agua ahí falso. Para que empezáramos a orientar a la población. Pero en el caso de la propaganda, sí, ahí sí tuvimos que verificar redes sociales, y ahí no tenemos la menor duda que cuando en la red social se ha pagado, ahí hay propaganda electoral y por lo tanto podemos penetrar nosotros. Distinto es que alguien coloque en su muro personal, en su muro de Facebook, coloque algún tipo de publicidad. Digo que yo señale, ponga la bandera del partido de la cual yo acompaño, pues eso no es ningún problema, porque eso es como que yo ande con una camiseta de un partido en mi muro personal, o ande en mi carro con una bandera. Sino cuando fue pagada por los partidos políticos. Sí, cuando fue pagada. Por los candidatos. Ahí tenemos que identificar si fueron candidatos, si fueron otro grupo, o fueron los partidos políticos los que pagaron. Eso en la investigación que hacemos determinamos quién es el responsable, pero para diferenciar el tema de las redes sociales, porque la gente se interesa un poco en este tema, sobre todo porque cada vez ha ido quedando más claro la incidencia que se tiene en las redes sociales en temas electorales. Ya lo veníamos viendo de unas elecciones anteriores, recientemente en Brasil, en México, ahora en El Salvador queda más claro ese punto de la incidencia que tiene, y por lo tanto algunos países la quieren entrar a regular, como Panamá, que tiene elecciones pronto. Hay un proyecto de ley que la están revisando, pero aquí la diferencia está en que no se puede atacar la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que dejarla a salvo, es un derecho fundamental de las personas. Yo puedo andar en mi carro las banderas del partido que se me ocurra, a menos que no se me compruebe que se me está pagando por andar con esa bandera, porque también puede ocurrir eso, que se me esté pagando. Es igual en las redes sociales. Si es mi muro personal el que yo publico y me sigue el que me quiere seguir, el que no me siga, que me bloquee, ahí no podemos penetrar. Pero si hay propaganda pagada, ahí sí. Y estamos por recibir ese informe del monitoreo que se tuvo, y probablemente esta cantidad de 34 casos y 30 que estamos en trámite pudiera incrementarse. Y en los casos que ha mencionado, bueno, 6 en el silencio electoral, probablemente uno de los que llamó más la atención, porque se dio el día de la jornada electoral, fue el llamado de Nayib Bukele, que fue mencionado, señalado como llamamiento a votar en un periodo de silencio electoral. Entonces también es algo que está en discusión en este momento en el organismo colegiado, y se va a emitir, no sé cuándo se empieza, usted nos dirá en qué fecha se va a abordar estos casos y una resolución de ellos. Sí, lo que pasa es que en esos casos de silencio electoral, lo que el tribunal hace inmediatamente, al tener la apariencia de que aquí se puede estar haciendo propaganda, es suspenderla. Claro. Se ordena la suspensión, se ordena bajar el spot, se ordena bajar las cuñas, suspender esa información y entrar en un proceso de investigación. Se pide información a los medios de comunicación que divulgaron esa información para determinar y poder ver y determinar si efectivamente es propaganda electoral, si aplica como propaganda electoral, y quién es la persona responsable de su publicación. Eso es lo que se hace posteriormente. En el momento tomamos la medida cautelar. En el caso del presidente electo, que ordenamos que se suspendiera esa publicación, pues tuvimos algunos reclamos, incluso algunos observadores internacionales como la gente de la OEA nos reclamaron. ¿Y por qué en la mañana pudimos ver otros candidatos haciendo un mensaje similar y por qué en este caso nos suspendieron? Ahí entramos en otro debate también interesante, que es el de la libertad de expresión en el caso de entrevistas de televisión, como lo que usted pudo haber estado haciendo ese día, y probablemente aquí sentado, ya sea el que era candidato Hugo Martínez o el candidato Carlos Calleja, pudieran haber hecho un llamado a la gente. ¿Qué diferencia había entre una entrevista de televisión y una conferencia de prensa que yo convocara? Esos son análisis que el Tribunal Supremo Electoral debe de hacer, y ir sentando las bases de una jurisprudencia que este tribunal se ha encargado mucho de dejar jurisprudencia en temas distintos, como el tema del financiamiento de los partidos políticos, para que el nuevo tribunal que viene el 1 de agosto pues ya tenga algunas bases de análisis jurídico que le sirvan para tomar sus decisiones más adelante. Estamos llegando al tramo final de la entrevista, magistrado. ¿En qué consiste, porque está la expectativa de la entrega de las credenciales a los candidatos ganadores, en este caso Nayib Bukele, presidente electo, y Félix Ulloa, vicepresidente electo? Sí. Está corriendo el periodo en el cual el tribunal ya publicó el acta de escrutinio final declarando ganadores a la fórmula del partido Gana.
y el día de hoy termina el plazo, lo cual nos abre la oportunidad para que el tribunal pueda publicar el decreto de declaratoria firme de los resultados, que es un decreto que se publica en el diario oficial, en los diarios de mayor circulación, y a partir de ahí el tribunal tiene 6 días para poder entregar las credenciales. Okay. El tribunal ha tomado provisión al respecto. El día de ayer nos reunimos y ha señalado el día viernes para la entrega de las credenciales, en la medida en que esto corra sin ningún acontecimiento nuevo. Si no hay ninguna reclamación posterior, pues entonces estaríamos cumpliendo con el plazo de publicar el día jueves el decreto y el día viernes está dando las credenciales. Ese es en principio lo que el tribunal tiene planificado. Lo que se hace es, lo que le da fin al proceso electoral es la declaratoria firme, ese decreto de declaratoria firme de un proceso que se abre, usted recordará, con el decreto de convocatoria de elecciones que se hizo en octubre. Sí. Y ese es un periodo especial, que es el periodo propiamente eleccionario, que se abre con el decreto de convocatoria de elecciones y se cierra con el decreto de declaratoria firme de resultado. Ahí se cierra el ciclo electoral de la presidencial 2019 y se entregan las credenciales, que ya es una forma de acreditar a la fórmula que ha ganado como presidente y vicepresidente de la República. En un acto público, dice la ley, se deben de entregar las credenciales a presencia de los 3 poderes del Estado. Se invitan a los 3 poderes del Estado, al cuerpo diplomático, y se hace la entrega oficial, y a partir de ahí es la acreditación que le permite al presidente electo hacer constar que ha sido electo por el pueblo como tal y reconocido por la autoridad correspondiente. Entonces, el decreto de declaratoria de resultados, el declaratoria firme de los resultados, está para el día jueves. Para que mañana, se publique el día jueves. Para mañana y pasado mañana, sí, es decir, viernes va a ser la entrega de las credenciales. ¿Eso se tiene estimado una hora? ¿Se escuchaba 10 de la mañana? Sí, 10 de la mañana. 10 de la mañana estaríamos circulando las invitaciones correspondientes para que acompañen a este proceso que le da fin, le da fin formalmente al proceso eleccionario, el cual, pues, como lo hemos podido evaluar, reviste de legalidad y legitimidad a las nuevas autoridades que dirigirán los destinos del país en los próximos 5 años. Cierro con esto, magistrado Cardosa. ¿Cuándo se van a ir conociendo los datos del financiamiento de los partidos políticos? Sé que están pendientes, creo que desde el año 2016 o 17 en adelante, para tener la claridad de los montos, de los financistas, es decir, la información oficial que publica el Tribunal Supremo Electoral y esta elección, evidentemente. Expedientes 2016 han sido finalizados, solo tenemos pendiente un recurso de revisión que ha planteado el Partido de Arena en relación a una sanción que se le impuso. 2017 tenemos ya los informes finales, los estamos revisando para ver si se abren expedientes o no. Tenemos 4 casos 2017, financiamiento 2018. Al último de marzo, los partidos tienen que presentar sus balances contables y a partir de ahí el tribunal empieza a analizar el año 2018. Y mencionó 4 casos para el 2017. ¿De qué son? ¿De qué partidos o de qué circunstancias? No lo tengo muy presente, pero son 4 partidos políticos que no cumplieron con el requisito de la contabilidad formal, que es lo que el tribunal verifica. Ok, perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, magistrado Cardosa, y vamos a llevar seguimiento a este tramo final, y cuando ya el organismo colegiado pues convoca este proceso de evaluación, de proceso electoral y los resultados, porque sé que es costumbre presentar un informe de evaluación y divulgarlo ante los medios de comunicación, pues vamos a estar a la expectativa de ello. Gracias por haberme acompañado. Como no, estaremos pendientes del seminario de evaluación. Así es. Y de la rendición de cuentas que también estaremos presentando antes de nuestra salida. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado, magistrado. Entonces nos encontramos mañana, 6:30 en República. Buen día.